Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las perspectivas económicas en 2023 para Colombia. Hoy nos acompañará Juana Telles, economista jefe del BBVA Research, hablando entre otros temas de la economía nacional, la inflación, el consumo de los hogares y qué pasará con el dólar el próximo año en el país. El futuro de las exportaciones agrícolas colombianas en Europa. La Unión Europea determinó que las que hayan contribuido a la deforestación después de diciembre de 2020 no serán importadas. En minutos ampliamos los alcances de esta prohibición. Octubre, gran mes para las remesas. Les tenemos la cifra que reveló el Banco de la República por concepto de las remesas que llegaron al país en ese mes. La Unión Europea prohibió la importación de compra de productos que provengan de tierras deforestadas después de diciembre de 2020, una medida sin precedentes para cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático. Los empresarios colombianos tendrán más restricciones para vender en ese mercado. La deforestación de la Amazonía y en general del suelo colombiano no solo está afectando el medio ambiente, sino que ahora empieza a impactar la economía del país. La Unión Europea prohibió la importación o compra de alimentos y productos que procedan de países que tengan tierras deforestadas después de diciembre de 2020. En la lista de productos están el café, el cacao, la soya, el carbón, muebles, papel, carne bovina, aceite de palma, entre otros. El Parlamento Europeo y el Consejo acaban de alcanzar un acuerdo político sobre un nuevo reglamento destinado a combatir la deforestación en el mundo vinculada a los productos que se consumen en la Unión Europea. Este es un avance crucial para la protección del medio ambiente y para el Pacto Verde Europeo. La deforestación y la degradación forestal son las principales causas de la extracción de especies y el cambio climático. Es así como a partir de ahora las empresas que venden estos productos a la Unión Europea deberán probar su trazabilidad mediante datos de geolocalización de los cultivos y fotos satelitales. Colombia, por lo tanto, deberá entrar a mostrarle a la Unión Europea que nuestros productos como el café, como el cacao, como el aceite de palma, no tienen nada que ver con la deforestación. Creo que esa diplomacia comercial tiene que entrar a actuar de manera inmediata para mostrar que el caso de Colombia no cae dentro de las prohibiciones que ha establecido la Unión Europea. Es de anotar que la carne bovina de Colombia en el presente no tiene acceso a la Unión Europea, por lo que no incide esta decisión en ese mercado. En la actualidad, Colombia cuenta con más de 50.000 hectáreas deforestadas en el 2022, causadas en su mayoría por actividades ilegales. Y a esta hora hablamos de pronósticos económicos para el cierre de 2022 y los próximos años en el país. BBVA Research ha realizado un análisis sobre el tema y por eso nos acompaña Juana Telles, economista, precisamente jefe del BBVA Research. Bienvenida a Signo Pesos. Hola, buenas noches, Osla Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos. Ustedes en este estudio dicen, por ejemplo, que desde Navidad se va a empezar a sentir esa desaceleración de la economía en el 2022. ¿Por qué y cómo entonces recibirá este 2023 la economía colombiana? Bueno, efectivamente lo que estamos viendo ya es un proceso de desaceleración gradual. En nuestros indicadores adelantados que calculamos con datos anonimizados de BBVA, notamos una desaceleración del consumo. Es una desaceleración que todavía, como digo, es gradual. Sin embargo, esperamos que por una combinación de factores, los factores externos que son mucho más retadores, los factores locales, el aumento de la tasa de interés, la inflación, las familias empiecen a consumir menos y adicionalmente la inversión también esté menos fuerte el año entrante. Entonces vamos a ver este proceso de desaceleración donde la economía, creemos nosotros, va a crecer 0.7% el año entrante. Perfecto. ¿Y cuánto calculan entonces? Estamos próximos a saber cuál es el PIB de este año. ¿Ustedes cuánto calcularían que puede cerrar este 2022? El año 22, la verdad es que lo hicimos muy bien. Vamos a crecer un 8% después de un crecimiento muy fuerte del 21. Entonces, nuestra estimación es que crecemos un 8% y después nos desaceleramos a ese 0.7%. Y este crecimiento de este año fue una combinación muy interesante de consumo privado sobre todo y de inversión en maquinaria y equipo. Y esa se va a recomponer un poco en el 23. Entonces, 0.7 2023 y 2024.
estamos esperando un 1,8%. Entonces ya venimos en esta desaceleración y ya nos vamos recuperando a partir del 24. Y como decía, esta combinación de retos externos que tenemos tan importantes y retos locales, los que genera esta desaceleración desde unos niveles muy altos de crecimiento que tuvo la economía colombiana los 2 últimos años. Se ha hablado mucho, doctora Juana, que esto que nos está pasando en estos momentos, el crecimiento de Colombia, está impulsado sobre todo por el crecimiento del consumo. ¿Por qué se prevé entonces un menor crecimiento precisamente en este rubro? Mira, ya lo que vemos hasta el momento es que efectivamente las familias en Colombia están desacelerando su consumo de bienes. Cuando después de la pandemia lo primero que hicimos los colombianos es que consumimos muchos bienes. Y si tú lo recuerdas, pues los servicios nos demoramos en consumirlos porque no podíamos salir. Entonces lo que estamos viendo es como un retraso, ¿no? Entonces es primero los consumos de los bienes y ya se están desacelerando el consumo de bienes, el consumo de bienes durables se está desacelerando algo, de electrodomésticos pequeños lo estamos viendo desacelerar y el de servicios todavía está mejor, digamos, está creciendo de una manera importante todavía. ¿Qué hay detrás de esto? Hay temas de inflación que son importantes, también una perspectiva de una economía que va a estar más débil y eso hace que tomemos decisiones de consumo menor y también el ahorro. Las familias tenían mucho ahorro en general, digamos, como país, las familias tenían un ahorro importante después de la pandemia y ya se lo gastaron. Se gastaron el ahorro, se ahorraron y están generando demanda de crédito, pero también hemos visto una desaceleración en la demanda de crédito. Perfecto, y va a tener algo que ver, por ejemplo, también pues todos los rumores que se esperan para el próximo año de una posible recesión o estancamiento de la economía global. ¿Eso le va a pegar a Colombia y puede ser una consecuencia de esa desaceleración? Sí, Sol, yo creo que eso es súper importante. Nosotros hemos tenido, y nosotros somos una economía pequeña, entonces lo que pase fuera nos sirve para bien o para mal, o sea, son como vientos de cola o vientos en contra. Yo creo que el año entrante va a ser un viento en contra para Colombia y para la región, para América Latina en general. Nosotros esperamos una recesión pequeña en Estados Unidos, corta, pero un crecimiento de Estados Unidos de 0,5 solamente el año entrante. Entonces eso te muestra que es una economía que está muy tensionada en Estados Unidos. En Europa también esperamos una recesión pequeña y a China le esperamos creciendo el 5%, que tampoco es ideal para él. Entonces es un mundo que efectivamente le pone muchos retos a Colombia en términos de crecimiento por esa desaceleración o recesiones pequeñas que estamos viendo. Y esa desaceleración también la vamos a sentir, por ejemplo, en el sector de servicios, porque este año fue uno de los que lideró el crecimiento. Sí, yo creo que sí, efectivamente se van a desacelerar menos rápido que los bienes de consumo, pero sí vamos a ver una desaceleración en servicios y, digamos, está gran crecimiento que estamos viendo como en servicios de comidas fuera del hogar, ese tipo de cosas, vamos a ver algo de desaceleración, porque ante este crecimiento menor de la economía colombiana, por ejemplo, el empleo va a seguir generándose empleo en Colombia, pero no tan rápido como se generó este año. Este año generamos más o menos 1,5 millones de empleos a nivel nacional y el año entrante ya vamos a generar unos 200.000 solamente. Entonces esa generación de empleo menor y en el 24 vamos a generar como 400.000 empleos. Eso también te afecta tus ganas de consumo, ¿no? Y te pone como familia, digamos, a pensar qué tipo de consumo debes hacer. Algo también que, digamos, se une a todo este panorama económico de desaceleración, pues es la inflación. Ya acabamos de ver los registros de noviembre, siguen siendo muy altos, tenemos la más alta en 23 años. Ustedes, según sus estudios, ¿cuánto crees que cerrará esta inflación en este año? Nosotros el dato que publicó ayer el DANE es un 12,5 para noviembre, nosotros lo estamos viendo muy parecido al dato de diciembre, porque estamos sobre una base, digamos, o lo que pasó el año pasado en diciembre también con una inflación alta, estamos previendo una inflación alta también para este diciembre, entonces va a terminar cerca del 12,5. Pero como tú bien lo dices, lo que va a pasar es, vamos a seguir con presiones inflacionarias durante el 23 y estamos esperando que la inflación empiece a bajar, pero lentamente en el 23. Estamos cerrando el año en 7%, cuando la meta del Banco de la República es el 3%, y sobre todo la inflación promedio va a ser una inflación del 10% en el 23. Y ya en el 24 se va a una inflación más cercana al 5%, pero el reto inflacionario aquí y en el resto del mundo sigue siendo alto. Hemos visto algunas señales en Estados Unidos ya de algo de desaceleración de la inflación, pero en Europa todavía no se ven. Entonces es un tema que todavía está afectando al mundo.
cuellos de botella, COVID en la política de no COVID en China, todo eso nos está afectando el tema inflacionario y pues este clima en Colombia es un tema también, un factor muy importante de inflación que afecta a los alimentos. Doctora Juana, pero entonces según lo que usted nos está contando y las cifras pues, que ven a futuro, podríamos estar en el rango meta del Banco de la República solo hasta el 2025. Sí, Sol, eso es lo que nosotros prevemos, es que va a ser un ajuste muy lento de la inflación. En otros periodos de la historia colombiana uno veía que era mucho más rápido el ajuste. Pero aquí como hay tantos temas locales, pero también tantos temas internacionales, no vemos un ajuste tan rápido de la inflación. Entonces solo la estamos viendo efectivamente llegando a la meta del Banco de la República del 3%, ya hacia el 25%. Entonces nos falta todavía un trecho en términos de inflación en la economía colombiana. Bueno, pero denos una buena noticia. Usted nos dice que el próximo año por lo menos ya va a empezar a desacelerarse. ¿En qué momento los colombianos van a poder sentir ese alivio, así sea mínimo, pero cuándo lo vamos a empezar a sentir? Yo creo que vamos a tener esto que estamos viendo era necesario, digamos, estábamos con unos niveles de consumo que no eran sostenibles en el largo plazo. Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a permitir efectivamente desacelerarnos y en la segunda parte del año ya empezar a ver, por ejemplo, una inflación mucho mejor y eso nos va a permitir arrancar el 24 con más ganas en términos de consumo, en términos de inversión. Hay variables que van a crecer muy bien, por ejemplo, la inversión en construcción, sobre todo de obras civiles, va a estar bien el año entrante. Entonces es una combinación de cosas y este ajuste era necesario, las familias se van a disminuir, digamos, su endeudamiento, por ejemplo, y eso les va a permitir prepararse para un crecimiento mejor en el futuro. Y hablando específicamente, doctora Telles, sobre el tema de la inflación de alimentos, ¿esa en qué mes más o menos se puede empezar a sentir el alivio? Nosotros estamos viendo que en el segundo trimestre ya vamos a ver, digamos, desde el primer trimestre vamos a ver unos alivios, porque si lo recuerdas, la inflación fue muy alta todo este año, entonces tenemos unos efectos base que son muy importantes y vamos a ver que no vamos a ver bajadas de precios de alimentos, pero sí inflaciones menores desde principios de año por esos efectos base. Entonces la inflación va a ir cediendo lentamente la de alimentos y como bien lo dices, eso sería una muy buena noticia para los hogares colombianos que todavía se gastan cerca del 25% de digamos, de lo que tienen, se lo gastan en alimentos. Entonces yo creo que van a sentir una señal de alivio en términos de su capacidad o de su ingreso disponible. Claro, y sobre todo porque los hogares vulnerables de Colombia son los que más le pesan precisamente estos incrementos en los precios de los alimentos. Doctora Telles, la invito a que hagamos una pausa, pero ya regresamos para hablar de las proyecciones del dólar y las tasas de interés. Ya regresamos. Seguimos en Signo Pesos, hoy hablando con Juana Telles, economista jefe de BBVA Research. Hola doctora de nuevo, ¿cómo está? ¿Qué pasará entonces con el alza de interés del Banco de la República? ¿Esto hasta dónde va a llegar? Bueno, yo creo, Sol, que ya estamos cerca al final del ciclo de incrementos del Banco de la República. Nosotros estamos esperando que en la reunión del 16, que es en una semana, haya un aumento adicional de 100 puntos básicos. Eso terminaría el año en 12, pero esperamos, digamos, un aumento adicional en enero. O sea, el tope máximo sería 12.50 según nuestras estimaciones. El Banco Central subiría ahí la tasa, con eso controla y sigue controlando las expectativas de inflación, ayuda a que la inflación empiece a bajar. Y estamos viendo un Banco Central que hacia septiembre, y una de las buenas noticias que me preguntabas antes, ya creemos nosotros va a empezar a tomar decisiones de bajadas de tasas. Ya cuando vea que están las cosas mucho más bajo control en términos inflacionarios, van a empezar a bajar tasas en septiembre y va a terminar el año en 11%. Entonces llegan, suben hasta 12.50 y bajan a 11% su tasa. Y el año 24 la dejan en 7%. Entonces tenemos eso, digamos, un cambio en la tendencia de tasas, pero todavía nos espera, según nosotros, unas 2 subidas de tasas o 2 reuniones más con subidas de tasas. ¿Por qué o cómo podríamos leer el tema del destiempo que tiene el Banco de la República con los demás bancos centrales, por lo menos de la región? Empezamos después de ellos a hacer este aumento progresivo de tasas de interés y seguimos subiendo cuando ya muchos países lo que están haciendo es pues lo contrario. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nuestros tiempos?
Yo creo que hay varias cosas. Uno, la inflación en Colombia tardó un poco en llegar comparado con otros países de la región. Y si tú recuerdas, hace yo creo que unos 12, 14 meses estábamos hablando de que la inflación todavía como que no leía o no estaba leyendo los cuellos de botella globales. Y esta historia de cuando abrimos la economía por el COVID, los factores de oferta, demanda, todavía no se veían esas tensiones en Colombia. Entonces las tensiones tardaron en llegar. Las primeras que llegaron fueron unas tensiones más de oferta sobre las que el Banco Central no debería haber actuado y efectivamente no actuó, pero ya después, un poco con un rezago respecto a lo que pasó en otros países de América Latina, empezó a subir mucho el consumo y ya te generaron factores de demanda donde el Banco Central tiene un poder para actuar y empezó a actuar el Banco Central. Entonces, ese rezago se vio también en la manera en que los colombianos nos comportamos en términos de consumo y nos estamos demorando más es porque este aumento del consumo en Colombia se demoró también más que en otros países de la región. Hemos visto que Chile, México no han tenido estos aumentos tan fuertes del consumo, por ejemplo. Entonces, por eso nos hemos demorado un poco más en contener, digamos, el proceso inflacionario. A pesar, como decíamos siempre, de que no aumentamos los precios de la gasolina, Colombia tuvo unos efectos una inflación muy fuerte. Y entonces cuando usted menciona que se esperan 2 subidas siguientes es porque efectivamente ya después de febrero, como lo hablábamos en la primera sección de este programa, se va a empezar a sentir que el consumo baja y por ende entonces el banco esas señales las ve para detener esas subidas. Exactamente, y otra cosa que es una variable clave que sigue de mucho el Banco Central es qué está pasando con las expectativas de inflación. Y yo creo que ya vamos a estar viendo, todavía las expectativas están ancladas, estamos hablando de una expectativa de inflación a 2 años del 4%, o sea, están ancladas las expectativas, pero lo que van a empezar a ver probablemente es que las expectativas empiecen a reducirse, inflación a 1 año, a 2 años, y eso les va a dar tranquilidad para parar el ciclo de subidas, es decir, llegar hasta ahí, y después cuando llegue el momento para empezar a hacer su cambio de ciclo y empezar a bajar tasas. Esta disminución de tasas entonces la sienten también los colombianos, ¿en qué momento a partir de la segunda subida, como usted nos menciona? ¿Cuándo ya los bancos o los diferentes créditos que tenemos van a empezar a reducir de nuevo sus intereses? Yo creo que tradicionalmente en Colombia eso tarda unos meses, ¿no? Entonces, si vemos una disminución de tasas empezando hacia septiembre, hacia el tercer trimestre del año, probablemente los colombianos van a empezar a ver esos efectos unos meses después. O sea, en el cuarto trimestre vamos a ver unas tasas ya de todo el sistema viendo, digamos, transmitiendo esa bajada de tasas de manera gradual, pero lo van a ir transmitiendo en el cuarto trimestre. Eso nos va a ayudar un poco, como decíamos antes, a que la segunda parte del año sea mejor, vuelva a haber un poco más de consumo, un dinamismo más fuerte en el consumo y en la inversión. ¿Eso significa entonces que los gastos de tarjeta de crédito especialmente estarán frenados un poco en el primer semestre y volverán a reactivarse en el segundo semestre? Yo esperaría que sí, porque lo que hemos visto es ya algo de desaceleración de la demanda de crédito y normalmente los colombianos lo primero que desaceleramos la demanda es como tú dices, en tarjetas de crédito, en consumos de libre inversión, empezamos a desacelerar ese tipo de crédito. Eso uno esperaría que sí. Además, como decía antes, porque es sano, ¿no? Que en esta coyuntura pues las familias empiezan un poco a decidir mejor si gastan o no con su tarjeta de crédito y vamos a ver esa desaceleración probablemente del crédito de libre inversión, y como decía ahí, el crédito de tarjeta de crédito, y después más adelante ya lo van a volver a ver crecer. Porque un tema que es importantísimo, Sol, y creo que lo hemos hablado alguna vez, es que probablemente va a haber un deterioro en la cartera, ¿no? Porque algunas familias van a perder sus empleos y eso va a tener algo de deterioro en la cartera. Precisamente hablando de empleos, entonces pues todos los gobiernos siempre le apuntan a que Colombia tenga una cifra de desempleo de un solo dígito. Este no es la excepción, sin embargo vemos también, o según muchos analistas como usted aseguran, que pues se está desacelerando pues esa generación de empleo. ¿Ustedes cómo lo ven desde los estudios que hacen? Mira, este año fue un año muy importante en creación de empleo. Estamos hablando que la economía creó 1.5 millones de empleo, que creó algo más de empleos formales, que eso es una noticia espectacular. Pero sí, efectivamente lo que estamos viendo es que ante esta desaceleración, ante las perspectivas de que, por ejemplo, nuestros compradores en Estados Unidos van a tener una recesión corta,
pues probablemente vamos a ver una industria, un comercio, los diferentes sectores de la economía demandando menos trabajadores. Entonces, en lugar de crear el 1.5 millones de empleos que más o menos crearíamos este año, el año entrante vamos a crear unos 200.000 empleos y el siguiente año unos 400.000. Eso es un tema muy importante y es que no va a haber este dinamismo en creación de empleo, pero también quiero hacer un énfasis en que tampoco se van a perder empleos. Eso es un tema importante, ¿no? Vamos a seguir creando empleo más lentamente, pero vamos a crear empleo. Bueno, muy bien, eso es una muy buena noticia porque finalmente la desaceleración para muchos puede traer eso, puede traer desempleo, pero usted nos está aclarando que no, que definitivamente se va a seguir generando, simplemente que de una forma más pausada. Hay algo que efectivamente también le afecta a los colombianos, a los bolsillos de los hogares y pues todo el mundo pregunta todo el tiempo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Vamos a volver a 5.000? ¿Se va a pasar de los 5.000? Ustedes, aunque todos los analistas me contestan, no, es que no podemos hacer pronósticos porque no tenemos una bola de cristal, yo sí me voy a lanzar con usted y quiero que me diga cuál es el pronóstico del precio del dólar para el 2023. Efectivamente, Sola, aquí nosotros nos arriesgamos con el equipo y tenemos una proyección y varias cosas que hay detrás de esta proyección. Obviamente está todo el contexto internacional del que ya hablamos, mucha volatilidad afuera, la FED todavía subiendo tasas en la primera parte del año entrante, el Banco Central Europeo subiendo tasas, en general una fortaleza del dólar como tal, pero nosotros creemos que dentro de unos episodios de volatilidad, o sea, vamos a tener unas bandas, diría uno, la tasa de cambio se va a mover por unas bandas, la tasa promedio para los 2 años siguientes nos queda más o menos en 4.800. Es como una tasa parecida a la que estamos viendo estos días, es una tasa que se queda más o menos en los 4.800 y por ahí estará los 2 años, como digo, en promedio. Eso en promedio quiere decir que probablemente vamos a tener unos episodios de 4.900, otros de 4.700, de acuerdo con lo que pasa a nivel global, pero es una tasa, como digo, cercana a los 4.800 en promedio para los 2 años. Nos quedamos en ese rango, nos dicen las proyecciones, de acuerdo con nuestros modelos, digamos, estructurales de proyección de la tasa de cambio. Es decir, que ya los colombianos nos tenemos que olvidar de un dólar en el rango de 3.000 pesos. Ya eso no existe, ya eso para nosotros es un lindo recuerdo. Sí, yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento en que es difícil pensar que se vaya a devolver tanto el dólar, el peso colombiano, digamos, frente al dólar, sobre todo porque vamos a ver un dólar fuerte a nivel global. A estos escenarios de volatilidad y de incertidumbre global normalmente favorecen un fortalecimiento del dólar, entonces es muy difícil ver en este horizonte de 2 años que eso se dé completamente la vuelta y que Colombia vuelva a sus niveles de 3.000. Bueno, y entonces, ¿qué factores externos e internos influirán para mantener ese precio de 4.800? Porque aunque no es la gran cifra 5.000 que asusta, igual sigue siendo un dólar alto. Sí, yo creo que hay varias cosas, tasas de interés elevadas en los países desarrollados y eso es lo que te hace, y un retiro de la liquidez, digamos, las 2 cosas que están haciendo los países desarrollados, eso hace que muchos flujos de capitales, de movimientos se van a mover hacia los países desarrollados y los países emergentes vamos a perder un poco de flujos de capitales, vamos a estar, digamos, compitiendo por recursos externos de financiamiento y eso hace que no lleguen tantos dólares a las economías emergentes, incluida Colombia. Entonces, eso va a hacer que nos mantengamos en esos niveles altos, más 2 cosas de las que uno habla siempre, pero son muy importantes, y es que Colombia tiene unas necesidades importantes de ahorro internacional y tiene un déficit de cuenta corriente por eso elevado, y eso hace que tampoco tengamos una tendencia a que tengamos un peso mucho más apreciado, digamos, por el momento, en este contexto, como decía antes, de elevadas tasas de interés y de retiro de la liquidez mundial que vamos a observar, digamos, en los próximos 2 años. Bueno, atentos todos entonces a esto, a preparar los bolsillos, a hacer cuentas. Y usted, muchísimas gracias, doctora Telles, por estar con nosotros y por todo este conocimiento y este contexto que nos da para tomar mejores decisiones. Gracias. Gracias, Sol. Buenas noches. Buenas noches. Otra breve pausa y les contaremos los destinos con potencial turístico en el país que más se han recuperado tras la pandemia. Ya regresamos.
Seguimos en Signo Pesos. Hablemos ahora de turismo y los destinos con gran potencial en el país que siguen abriéndose espacio no solo para locales, sino también para los extranjeros. La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés, nos cuenta cuáles son. Los destinos con potencial turístico tras la pandemia han venido ganando mayor fuerza y en ocasiones han reportado un crecimiento muy acelerado en la llegada de visitantes extranjeros. Tal es el caso de Cajicá, Mosquera, Fusagasugá y Zipaquirá para el departamento de Cundinamarca, Envigado, Bello y Sabaneta del área metropolitana de Medellín, además de Guatapé con relación al departamento de Antioquia. Buga, Jamundí, Cartago, Palmira y Buenaventura en el Valle del Cauca y Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y Salento en el eje cafetero. Estos han sido lugares de gran atractivo turístico que han reportado una rápida recuperación y crecimiento. Y esta es la cifra del día. 894,34 millones de dólares. Y esto corresponde a las remesas que recibió el país durante el mes de octubre, según el Banco de la República. La cifra significa un crecimiento del 34,6% frente al mismo mes del año pasado. Entre enero y octubre de este año han llegado remesas por más de 7.767 millones de dólares. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 4.818 pesos con 32 centavos. Subió 5 pesos con 95 centavos. El petróleo Brent con referencia para Colombia bajó 3,80%. Se ubicó en $79 con 54 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.925.000 pesos la carga. El índice MS Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,55%. La acción que más se valorizó fue la de ISA, con una ganancia de 4,61%. Y la que más bajó fue la preferencial de Corfi Colombiana, con un retroceso de 5,7%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Edwin Chivirí fue designado como presidente encargado de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Chivirí es economista de la Universidad Nacional, magíster en gestión y financiación de proyectos de desarrollo urbano y se ha desempeñado desde hace 5 años en la vicepresidencia técnica de Camacol. Llegará a este cargo tras la renuncia de Sandra Forero. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva misión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.